Podemos ir empezando. Bueno, os presento a Javier. Javier es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y Building Engineer por el Politécnico de Milán. Es máster ejecutivo en gestión de proyectos e instalaciones energéticas. Tiene más de 6 años de experiencia en el sector de la eficiencia energética y sostenibilidad. Actualmente desarrolla su trabajo en el área de consultoría de SGS para integración de prácticas de sostenibilidad y reducción de consumos energéticos. Y en los últimos años, dentro del área de eficiencia energética, ha desarrollado trabajos relacionados con auditorías energéticas, así como certificación sostenible de edificios bajo distintos estándares medioambientales. Ha venido hoy pues, a contarnos su intervención en la rehabilitación del inmueble de la Hermandad en Génova 7, que os anunciaba Pilar hace un rato, y con el que se ha obtenido un certificado en diseño BREEAM muy bueno, que creo que solo queda el excelente por encima del muy bueno, ¿no? Queda el excelente y el nivel excepcional. Y el excepcional. No hay ninguno en Pero no hay ninguno, efectivamente. Bueno, pues Javier. Vale, pues nada. Bueno, gracias por la introducción y, en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradecer, en primer lugar, al colegio el hecho de que nos brinde la oportunidad de estar aquí a SGS contando nuestra experiencia. En la parte de, en este caso concreto, en el proyecto de rehabilitación de un edificio que además tenemos aquí al lado en calle Génova 17, el cual se ha desarrollado bajo el estándar BREEAM y se ha desarrollado bajo un ámbito de certificación de certificación BREEAM, ¿vale? El edificio es este que veis aquí en pantalla, es un edificio de oficinas, ¿vale? Entonces se ha certificado bajo el esquema, bueno, no voy a entrar dentro de toda la idiosincrasia de BREEAM, dentro de todos los tipos de certificados y estándares y clasificaciones que hay, simplemente voy a ir a cuál es este y luego ya si alguien tiene alguna duda específica de qué otro tipo de estándares o clasificaciones caben, pues me las podéis preguntar abiertamente sin problema, ¿vale? En este caso se ha hecho, decía, bajo el ámbito de edificio de tipología oficinas. Es un edificio a 2 núcleos de 7 plantas donde se divide en 2 espacios de oficinas. Una orientada directamente a calle Génova, que tiene una orientación sur-suroeste, y el otro diametralmente opuesto a norte-noreste, ¿vale? Que queda un patio posterior. La superficie que tiene es de 5.670 metros cuadrados y tiene un único núcleo de escaleras en medio, ¿vale? Entonces, lo principal es saber qué es BREEAM, que lo adelantabas un poco, creo que llega justo en el momento idóneo para no repetir en exceso qué es BREEAM. BREEAM al final es un estándar que evalúa la sostenibilidad de las edificaciones y que viene heredado del Reino Unido, ¿vale? Esto nace en los años 90 y aproximadamente sobre el año 2010 lo que se hace es una transposición de este estándar bajo la realidad de la normativa española, ¿vale? Entonces, lo que trata es de incorporar al diseño de los edificios las mejores prácticas y evaluar en distintas categorías, asignar una serie de puntuación. Estas categorías tienen una serie tienen distintos pesos y al final lo que se consigue es una evaluación cuantitativa, no solo cualitativa, sino cuantitativa de cuánto sostenible es mi edificio y cuánto sostenible es en cada una de las áreas que evalúa, ¿vale? Es un poco el enfoque. Entonces, como adelantaba, efectivamente, la certificación se divide en 2 y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de, desde la etapa más temprana del diseño, tener en cuenta todas las características que exige BREEAM es fundamental. Porque en este edificio se hizo así. Nosotros hemos participado en otros que no eran de rehabilitación, no es bajo el foro que hoy nos acoge aquí, pero si eran de obra nueva y con un esquema análogo, no se habían implementado desde el principio del diseño. Eso conlleva una serie de adaptación del proyecto en sí a las características que exige BREEAM, que implica multiplicar esfuerzos, ¿vale? Entonces, en este caso sí se consigue, se coge una etapa temprana del diseño y, como digo, la certificación se divide en 2 fases. La primera evalúa el proyecto en sí, ¿vale? Generalmente, y como está establecido, la idea es que se obtenga el certificado de diseño incluso antes de que se mueva absolutamente nada en obra, ¿vale? Luego la realidad es que no siempre es así, porque se suelen solapar los tiempos por los propios timing de... Bueno, no lo he dicho, pero el Instituto Tecnológico de Galicia es la entidad que representa a BREEAM aquí en España, ¿vale? Entonces, a la postre, quien emite un certificado del edificio es el Instituto Tecnológico de Galicia. Lo que hace el promotor, en este caso, es designar un asesor BREEAM, que es el único que está acreditado, para poder
emitir los informes correspondientes de BRIM al Instituto Tecnológico de Galicia. ¿Vale? Entonces, en este caso, en la fase de diseño, decía, sí se cogió en etapa temprana y se certificó el edificio con una puntuación que viene luego de 61,19 puntos, ¿vale? Que ahora vemos la escala que hay y era un muy bueno, ¿vale? En este caso se nos solapó algo con el inicio de la obra, efectivamente, ¿vale? No obstante, luego viene la fase de postconstrucción, que lo que trata es de evaluar y de verificar que efectivamente todas las características que se proponen y se plantean en fase de diseño se trasladan a la obra. Eso en cuanto a prescripciones de diseño. Luego, en paralelo, también evalúa la gestión propia de la obra que se hace, es decir, la gestión que se hace de residuos, los distintos usos de materiales que se emplean. Entra en cuanto a la gestión que hace el contratista principal, en cuanto a comportamiento del contratista principal en distintas áreas, ¿vale? Es más exigente en entorno de PRL, en entorno de medio ambiente, en entorno de comportamiento con los convecinos y demás, ¿vale? Entonces, esto, en cierta manera, comparte algo de lo que adelantabas antes del sello VIVE, ¿vale? Que es algo de lo que han recogido, pero para la fase más de diseño, ¿vale? Las categorías que evalúa BRIM, y porque veáis un poco y tengáis el enfoque, que son análogas en la medida en la que hereda VIVE de aquí, es la parte de gestión, que es donde decía que se evalúa la propia gestión que se hace en la obra en sí, la parte de transporte, la parte de gestión de residuos, salud y bienestar, que es uno de los puntos principales y uno de los ejes dentro, por lo menos, del proyecto de edificio calle Génova 17, porque se ha intentado concebir y diseñar el edificio de cara al confort del usuario, ¿vale? Luego, la parte de agua y energía, que han sido otras de las dos partes fundamentales, o por lo menos sobre las que más ha influido en este caso y en este proyecto el sello BRIM, o que más ha modificado la idea inicial que se pudiera tener del proyecto, sobre todo en cuanto a los sistemas que se han implementado y al seguimiento de consumos y a la accesibilidad a los mismos que tienen los ocupantes del edificio, ¿vale? Y luego, por último, pues bueno, la parte de materiales empleados, contaminación y uso del suelo y ecología, que en este aspecto, y dada la naturaleza un poco del edificio donde se ubicaba, pues era más complicado conseguir puntuación en esta categoría de biodiversidad o mejora de la riqueza natural del entorno, ¿vale? Hay otros edificios donde lo hemos tenido mucho más fácil. En entornos industriales con parcelas donde se podría enriquecer, pues era otro enfoque, ¿vale? Entonces, al final, como funcionan todos los proyectos y en concreto este, es que cada categoría tiene una puntuación. Como veis, es esta que viene reflejada aquí. Aquí lo importante es recalcar el peso que tiene cada una de las categorías, ¿vale? Si os fijáis, la categoría que más puntuación tiene es energía, y esto funciona así en BRIM y en cualquier otro esquema medioambiental análogo, casi siempre a la parte de consumo energético, y hoy en día cada vez pesa más, es el área a la que más importancia se le otorga, ¿vale? Y así se traslada en puntos, pero el segundo, insisto, en este caso es el de salud y bienestar, ¿vale? ¿Por qué? Porque se quiere también, lo que he comentado antes, que el edificio esté proyectado, concebido y diseñado para un bienestar del usuario del mismo, ¿vale? Que se facilite el máximo posible al usuario la estancia en el edificio y que sea lo más agradable. En cuanto a la clasificación, os decía, aquí hay dos puntuaciones, porque bueno, la escala de puntuación que genera BRIM va desde el aprobado, que es de 0 a 100, por encima del 30 el edificio pasa a ser aprobado, luego hay una escala por encima de 45 que es de bueno, de 55 a 70 se mueve en el muy bueno, por encima del 70 ya queda el excelente y luego por encima del 85 el excepcional, ¿vale? A día de hoy, os decía, en España no hay ningún edificio final certificado con nivel excepcional, en fase postconstrucción, ¿vale? Este en concreto de calle Génova 17 se situó en proyecto en un 61,19 puntos, ¿vale? Y en fase postconstrucción el objetivo es 63,21. A día de hoy se está a la espera de que se confirme la certificación por parte de ITG, pero después de todo después de todo el desarrollo del informe, recopilación de pruebas, verificando que se cumplía lo del proyecto, incluso se han conseguido mejorar algunos indicadores que en proyecto eran más conservadores, ¿vale? Entonces, yo ahora lo que os quiero trasladar son algunos ejemplos prácticos que afectan a las distintas áreas y que han significado un cambio o una mejora dentro del proyecto de rehabilitación, ¿vale?
el nombre de los requisitos casi ni entro en sí porque es imposible acordarse de memoria de todo y más si es la primera vez que veis algo del estilo, ¿vale? Pero la idea es que veáis un poco sobre qué viene a incidir este tipo de sellos. Una de las partes más importantes es la puesta en servicio de las instalaciones, ¿vale? Respecto a las puestas en servicio de las instalaciones, que en este caso viene afectado en parte por RITE, si nos ceñimos a la legislación estricta, se hace un alcance ampliado. Se hace un alcance ampliado en cuanto a número de pruebas y supervisión a efectuar sobre las mismas, ¿vale? Se obliga a contratar un servicio independiente, en este caso, eso por un lado. Y luego, por otro, se obliga también a realizar una puesta en servicio estacional. Es decir, el edificio se hizo una puesta en marcha ahora con el inicio del invierno y está previsto en cronograma y dentro del alcance que se ha contratado para este servicio independiente que cuando llegue la temporada estiva se vuelva a hacer una puesta en marcha de las instalaciones, ¿vale? La parte de comportamiento y conducta de la constructora es otra de las partes que se trabaja, que esta es la que decía que se divide en 4 áreas, y esta es bastante extensa. Lo importante aquí es que la constructora se le obliga a nombrar a una persona que es responsable del seguimiento de todos los indicadores asociados a los impactos de las obras. Es decir, hay una persona que tiene que ir controlando los consumos ligados a obra, tanto energéticos como ligados al transporte, que se tiene que encargar de transmitir a todas las subcontratas cuáles son los criterios de comportamiento bajo el sello BREEAM, ¿vale? Entonces, esta persona es una figura nueva. En este caso, la constructora define un perfil aposta ad hoc para cubrir esta parte de BREEAM que se le está exigiendo, ¿vale? También se elabora una guía del edificio que viene a ser, pues bueno, análogo al libro de la vivienda, pero con un alcance ampliado, ¿vale? Porque va muy enfocado no solo a la parte de mantenimiento o al equipo de mantenimiento que luego entra a gestionar el edificio, sino una versión reducida también que busca un poco trasladarle al usuario del edificio cómo funcionan y cómo tiene que usar los distintos sistemas, ¿vale? Es decir, esto va ligado un poco al siguiente, que es el de salud y bienestar, en la medida que se le traslada al usuario, se le facilita la comprensión de los sistemas del edificio, desde el plano técnico al plano de usuario, ¿vale? Eso es lo que se trata. En cuanto a confort, en confort al final se trabajan 4 áreas principales. Una parte de iluminación, una parte de acústica, una parte de confort térmico y una parte de compuestos orgánicos volátiles, sobre la que adelantaba el compañero antes también, que en determinados sectores pues ya se está trabajando y hay otros sectores históricos pues que por necesidades legislativas venían trabajando, como son las pinturas, ¿no? Entonces, en cuanto a iluminación, determinados aspectos, por las propias características de la intervención en sí, que es un entorno de rehabilitación con una fachada orientada en diagonal respecto al eje de fachada, pues viene condicionado al cumplimiento de determinados requisitos, ¿vale? Tanto es así que hay determinados requisitos que nos vemos obligados a que se caigan, y no por ello es menos sostenible el edificio realmente, ¿vale? Sino que es un condicionamiento que nos encontramos, o sea, las obras de rehabilitación pues vienen condicionadas por muchos aspectos y en las intervenciones BREEAM, que al fin y al cabo, aunque es un sello relativamente flexible en cuanto a que aborda muchas tipologías, a la hora de evaluar sí que los criterios son relativamente rígidos, ¿vale? Entonces, o cumples o no cumples, pues si no cumples, si no hay alternativa para demostrarlo, renuncias al requisito, ¿vale? Lo que sí se ha hecho es donde se ha tenido posibilidad y se podía controlar, que era, por ejemplo, la parte de control de las áreas de iluminación, unas subdivisiones junto con el equipo de diseño de cara a dotar de flexibilidad a los espacios, porque al final el edificio se ha dejado diáfano para que los ocupantes puedan entrar planta por planta, ocupen la planta que quieran y hagan la distribución que a ellos pues mejor les venga de cara a la operación o a la operatividad suya interna, ¿vale? La parte de compuestos orgánicos volátiles es la que ya he comentado, que va hacia se han elegido materiales principalmente bajos en formaldehído, todas las laminados, revestimientos de madera y sobre todo toda la parte de barnices y pinturas, ¿vale? Afectando principalmente a la parte de parking, porque no lo he dicho, pero tiene menos 4 plantas de parking, efectivamente, ¿vale? Y en cuanto a criterios de confort, en este caso, lo ligo con una de las características principales que se implementaron debido a que se estaba certificando bajo el sello BREEAM y que inicialmente pues, el propietario no lo tenía previsto,
pero lo vio con muy buenos ojos el hecho de implementar un sistema de gestión del edificio, ¿vale? Un BMS. Es decir, esto lo digo con esto ¿por qué? Porque la instalación de climatización al final se ha ligado al sistema de control centralizado del edificio. Y todos los sistemas van ligados a nivel de control al sistema de control del edificio, tanto el de iluminación como el de ventilación, como el de clima, todos van ligados ahí. Además, el sistema de gestión del edificio lo que permite es, a través de plataforma telemática, trasladarle a cada usuario planta a planta, bueno, planta a planta, planta 1 sur y 1 norte, es decir, a cada uno de los ocupantes de cada una de las plantas, sus consumos en tiempo real y acumulados, ¿vale? Esto es todo derivado de exigencias del edificio, pero a la hora de operatividad de cómo gestionar el edificio y más, pues lo ha simplificado muchísimo realmente, ¿vale? Lo que nos encontramos ahora en operación es que pues es una ventaja y un valor añadido para el edificio, ¿vale? Otro de los ámbitos donde influye, donde incide el sello, es en la parte de transporte. En este caso se ha habilitado una zona de aparcabicicletas para, viendo un poco dónde se encuentra el edificio, que a nivel de transporte, que es aquí, pues accesibilidad de medio de transportes públicos, no había ningún problema. Sí se ha querido incidir un poco sobre el hecho de dotar de otros medios de transporte accesible a los usuarios del edificio. Y para eso no solo se pone en la aparcabicicletas, sino que se va un paso más allá, es decir, se dota de espacios adecuados para los usuarios de bicicletas, se dota de duchas, se dota de vestuarios, etc. ¿Vale? En la parte de energía, cuando se proyectó el edificio, iba bajo la legislación que le aplicaba, no estaba aún el 435, estaba el Real Decreto 47, con lo cual, de manera indirecta, pues bueno, con las exigencias que había se solicitaba una D, ¿vale? No directamente, pero indirectamente. Aquí se ha acabado el edificio con una letra A. Ya en proyecto estaba en una letra A, ¿vale? Y derivado de algunos cambios durante la ejecución, se ha mantenido en letra A, pero aún así se han mejorado las prestaciones, ¿vale? No ha llegado a significar un incremento de puntuación en el requisito correspondiente, porque no daba para dar el salto, pero aún así los cambios han venido derivados en parte por intentar ese salto de letra, ¿vale? Al fin y al cabo, lo que sí se ha conseguido es una reducción de la huella de carbono del edificio como tal, ¿vale? Hay una parte, que es la que os decía, que estaba con la parte de clima, que es esta de aquí de contadores auxiliares, ¿vale? Esta de aquí se ha distribuido, bueno, por usuario final ya os lo he dicho, porque cada usuario lo puede controlar, pero también por usos energéticos. Es decir, cada usuario puede ver lo que está consumiendo en iluminación, en clima, etcétera, ¿vale? La parte incluso de consumo ligado a ACS, que está dividido, como hay un único núcleo de aseos, eso sí que está dividido a partes iguales, ¿vale? Pero lo tienen dividido, lo pueden consultar cada uno de manera telemática, ¿vale? Y luego, bueno, en la parte de elementos de transporte vertical también se estudió de manera específica para conseguir ascensores que disminuyeran al máximo posible o que sus prestaciones incluyeran la disminución de consumo, ¿vale? Os decía que energía era uno de los aspectos que más había influido en el diseño o que el certificado BREEAM más había mejorado, y el agua es el otro. El agua es el otro porque también se ha ligado a todo tipo de sistemas de control de consumos ligado al BMS, que es este que veis de AG2, y sobre todo de prevención de potenciales fugas. Es decir, se ha incluido una detección de fugas en suministro general, que esto es algo que obliga el sello BREEAM, y luego en los cuartos húmedos se han incluido también electroválvulas comandadas por detectores de presencia, como tal, de manera que si no hay nadie en el baño permanezca cerrado completamente, ¿vale? Con esto se consiguen pues, posibles fugas que además en este caso perjudicarían a terceros, porque si conocéis el edificio, pues debajo hay una zona de restauración que es ajena al espacio de oficinas, con lo cual estaremos incurriendo ya no solo en perjuicio para nuestro propio edificio, sino a terceros. Con lo cual esto fue uno de los primeros requisitos que se decidieron incluir dentro de la parte de BREEAM, ¿vale? Y luego ya ligando y cerrando un poco la categoría de agua, pues se incluyeron también todos los aparatos sanitarios y las griferías pues de bajo consumo bajo las especificaciones que marca BREEAM, ¿vale? Muy bien de tiempo, me queda mucho. Sí, vale. Voy a hacer un inciso antes de que sigas. Como veis, es lo que os decíamos antes. No nos llamamos igual, no tratamos igual a las áreas que a las categorías, pero hemos mezclado, hemos fundido, hemos reconstruido y al final todo lo que has dicho está iniciado en el Videcoam, ¿eh?
Sí, es importante también que de los distintos requisitos o aspectos que estoy comentando aquí, hay algunos que se tienen en cuenta en fase de diseño y se implementan en fase de diseño, y hay otros que afectan a la propia fase de construcción, ¿vale? Entonces, esos que afectan a la fase de diseño, como es toda esta parte de electroválvulas, por ejemplo, o tener un control de consumos o definir ya en fase de diseño un sistema de gestión del edificio, eso es lo importante, tenerlo claro desde el principio, ¿vale? Bueno, la parte de materiales, dentro de los materiales de cubierta y todos los aislamientos empleados en el edificio tienen ecoetiquetas o bien tipo 1, tipo 2 de autodeclaración o tipo 3 DAP, ¿vale? Generalmente los aislamientos que se han incluido prácticamente todos tienen DAP, también porque, pues bueno, como sabéis, el mercado de los aislamientos es más fácil acceder a DAP que a algún otro tipo de mercados donde nos hemos podido encontrar con mayor dificultad, ¿vale? Como puede ser pues, la piedra o este estilo de materiales, ¿vale? Y luego el requisito del MAT 7, que es de protección frente al impacto, pues bueno, respecto al CTE lo que aplicaba, que hablaba de durabilidad a nivel estructural, aquí se incluye también ya durabilidad del edificio, ¿vale? Se inició la implantación en fase de diseño, pero este es uno de los requisitos que se ha ido modificando realmente. Hemos intentado que fueran los menos, pero este es uno de los que durante la fase de postconstrucción ha sufrido alguna modificación, en la medida que durante la ejecución de las obras, pues luego ha surgido la necesidad de proteger otros espacios que a priori no se esperaba que fueran necesarios proteger o cambiar el tipo de protección, ¿vale? Ahí no pasa nada, se cambia la justificación que se ha hecho respecto a fase de diseño en fase de postconstrucción y se justifica de manera adecuada al sello BREEAM, ¿vale? En cuanto a los residuos, se marcaron objetivos de valorización por encima del 90. Aquí pone el 90, pero al final se han alcanzado casi el 97% de valorización de residuos, ¿vale? De hecho, aquí es uno de los requisitos donde más puntuación se obtiene, ¿vale? También porque se hizo especial incidencia y en ese sentido, pues a la hora de evaluar la contratación de las constructoras, este fue uno de los aspectos que se puntuaba o que se valoró, ¿vale? Y también el de áridos reciclados, ¿vale? Lo que al final el objetivo era reducir la demanda de material virgen, con lo cual, pues creo que, si no recuerdo mal de memoria, un 30% de los áridos de alta calidad eran áridos reciclados que provenían de una instalación de procesado, ¿vale? En cuanto a los elementos de valor ecológico, os decía que aquí estamos bueno, pues prácticamente atados de mano por la naturaleza del edificio, ¿vale? Es verdad que partíamos de que no había nada y bueno, sí que había un pequeño patio interior para poder mejorar el edificio desde el punto de vista de biodiversidad, ¿vale? Eso, y otro de los aspectos que han afectado ha sido la gestión y la protección de los elementos, por ejemplo, de los árboles que hay en la propia calle Génova, ¿vale? Eso era algo sobre lo que se incidía y que se valora desde el punto de vista del sello BREEAM, ¿vale? Pero ya os digo que yo, si haciendo retrospectiva y comparando con otros edificios que hemos valorado, pues esta parte no era relevante en este edificio, ¿vale? Y, por último, dentro de las categorías que se evalúan, que es la última, que es de contaminación, que sería aspectos análogos a confort del usuario, pero desde el punto de vista de contaminación, cómo estoy comportando yo en cuanto a emisión de contaminación lumínica, emisión de ruidos, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí se ha tratado, por un lado, en cuanto a los refrigerantes, de instalar un sistema puntero de cara a detectar las fugas de refrigerante, ¿vale? Reducir al mínimo posible la contaminación lumínica, que respecto al Real Decreto que legisla sobre esto, que es el 1890, BREEAM es algo más exigente, con lo cual aquí estamos también por encima de la legislación, porque al final uno de los objetivos de BREEAM es ir un paso por delante de la legislación, ¿vale? Con lo cual, un poco lo que se hace con el sello VIVE no es solo hacer rehabilitación sostenible, sino efectivamente ir un paso por delante de lo que ya nos van a pedir, ¿vale? Y, por último, la parte de atenuación de ruidos, ¿vale? Donde también se es algo más exigente en cuanto a los niveles que exigen de ruidos. Entonces, como conclusiones y un poco de la experiencia práctica de la implementación y la certificación BREEAM que ha habido de este edificio de rehabilitación, yo me quedo con 5, ¿vale? Una, ya lo he dicho a lo largo de un poco de la charla, porque creo que es una de las principales, si no la mayor, y es que es un edificio que ha sido diseñado bajo el punto de vista y bajo el enfoque y poniéndonos en la piel del usuario. Digo poniéndonos porque al final el asesor BREEAM en este tipo de proyectos se sienta al lado del equipo de diseño y no lo diseña él, pero hace efectivamente de eso, de asesor en la parte de sostenibilidad. Entonces,
evalúa, verifica y da un poco de feedback sobre las distintas propuestas que se van haciendo por parte del equipo de diseño, ¿vale? Durante el desarrollo de las obras, el hecho de que ya se tuviera concebido en parte de diseño, lo que ha supuesto ha sido una disminución de los imprevistos respecto a modificados, ¿vale? Otro de los objetivos que se consiguen o de las conclusiones es que hay una disminución de costes operacionales debido, por ejemplo, ya solo de todos los sistemas que se han incluido en la parte de energía y en agua y el control exhaustivo que se lleva sobre ellos. Seguramente los tiempos de respuesta sean mucho menores ante cualquier anomalía que pueda haber de consumos, bien de energía o de agua, ¿vale? Y en cuanto a valor añadido, porque sí que es verdad que bueno, el edificio al final pues, acaba teniendo un valor añadido en cuanto a valor económico incluso, ¿vale? Ya de renta o de venta incluso, ¿vale? El cuarto de los puntos de conclusiones es una parte fundamental en cualquier proyecto BREEAM. Es decir, tiene que haber una implicación y un compromiso, y en este caso sí lo ha habido, y yo creo que es uno de los puntos o claves del éxito del proyecto en sí, y es que tanto la propiedad como el equipo de diseño, como la parte del contratista principal, tienen que estar todos unidos remando hacia el mismo sitio, ¿vale? Ha habido algún otro proyecto que no ha sido así y la verdad que se nota en el resultado, ¿vale? Entiendo que pasa así no solo en proyectos BREEAM, en todos los proyectos, pero estos son proyectos en los que especialmente y desde el punto de vista de asesor BREEAM, yo por lo menos lo noto mucho más, porque estás en medio un poco coordinando y gestionando esta parte y tienes que recibir feedback por parte de todos, ¿vale? Y luego, la última conclusión, y es un poco también a lo que se dirige este tipo de certificados, y más en este tipo de proyectos que vienen condicionados y los condicionantes se suelen saber ya también desde el principio, lo que trata es un poco de trasladar los esfuerzos y con ello los costes económicos a etapas tempranas del proyecto, ¿vale? En un proceso tradicional de proyecto, que es este de aquí que tenéis a la izquierda, la curva de costes suele hacer un pico durante los costes o asociado más a la etapa de construcción, ¿vale? Donde la curva de la capacidad para controlar los costes o modificar los costes o retener los costes está ya bajando, y lo que tratamos a través del proceso de diseño integrado, que es hacia donde va este tipo de sellos, es trasladar al 10% primero de las obras el 80% de los costes, ¿vale? Que aquí nosotros ya sepamos todos los costes asociados cuáles van a ser, ¿vale? Entonces, este no lo evalúa como tal, no hay un requisito que se llame diseño integrado de proyectos, hay algún otro que sí lo tiene, pero de manera indirecta, ya os digo que por la propia metodología que instaura, pues el sello BREEAM y en este caso el VIVE, pues, o sea, la marca VIVE, es un poco también lo que promueve y hacia dónde se dirige, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte, nada más. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, a mí me parece... El peso de los quesitos que has marcado antes, de la energía eólica, si no las expresaba, ¿ese es un estándar de todos los edificios o es técnico? Ese es genérico. Ese es genérico, de BREEAM. BREEAM le asigna un 18% de puntos a la parte de energía. Luego, dentro de energía tienes, si yo no recuerdo mal, 20 algo, casi 30 puntos que se distribuyen, haces una ponderación, al final una regla de 3 entre esos 18. ¿Tienes ahí otra? Ah, sí, perdón. Enhorabuena por el tema y me quería saber un poco más qué tipos de sistemas de climatización habéis utilizado que son más eficientes y qué acabados también en materiales. En cuanto a sistemas de climatización, se ha empleado VRV, ¿vale? VRV del tipo 3 de Daikin, ¿vale? En cuanto a acabados, te estoy hablando de memoria también, porque llevo varios en la cabeza. No, pero se ha empleado, el acabado de las fachadas es de piedra natural y el aislamiento, si yo no recuerdo mal, puede que sea XPS de 8, si no recuerdo mal. Ahí me has pillado. No, el vidrio, sé que era, no sé si era un vidrio triple cámara o doble cámara, porque sí sé que hay un requisito dentro de salud y bienestar que por la parte de acústica, ¿triple? ¿No lo dices tú? Vale. No, quiero decir, porque hay un requisito de acústica.
Bueno, tiene, pero no necesariamente se ha puntuado en todos ellos. No, te digo triple o doble porque hay un requisito de acústica que es más, desde el punto de vista de confort del usuario, que es más exigente respecto a lo que obligaba el código técnico en el documento de acústica. Entonces sí sé que ahí se mejoró la prestación. No recuerdo si teníamos una exigencia 37 o 39 respecto a aislamiento y se llegó al 42. Y fue con la mejora de carpintería y vidrio. Entonces, el consumo, no tengo aquí el dato. Sé que es letra A, si quieres, bueno, te lo puedo buscar, te lo consulto luego y te lo digo, pero el dato ese en concreto no lo tengo. Bueno, yo si os parece, en vista de que ya estamos empezando a preguntar, voy a hacer subir a todos los intervinientes en la jornada para que podáis hacer las preguntas que queráis y que puedan contestaros indistintamente unos a otros. O sea que Javier, a ver, vosotros. ¿Tú quieres preguntar? Pues pregunta. Bueno, de todas formas, yo hacer hincapié en algo que ha dicho Javier y que creo que es importante. Cuando se está pensando en sostenibilidad, es importante que se empiecen a utilizar criterios, indicadores, parámetros, llamarlo como queráis, pero que se estén utilizando estos conceptos desde las primeras etapas del proyecto, desde los estudios previos, las primeras ideas. Yo no sé si nos podrías dar tenéis hecho una comparación de lo que supone contar con o haber contado desde el principio con o no haber contado y querer implementar cuando estamos ya en obra y tener que modificar el proyecto en cuanto a coste económico de vuestra experiencia, según vuestra experiencia. ¿En cuánto se encarece una construcción por haberlo tenido en cuenta desde el principio o por improvisar sobre la marcha? Sí, bueno, ahí es complicado dar un ratio de media porque depende sobre todo también del punto de partida del proyecto sobre el que se implemente. Quiero decir, si independientemente del hecho de que vaya un certificado BREEAM o no, el proyecto tiene una serie de características básicas, pues es verdad que luego cuesta menos esfuerzo el poder adaptarlo. Pero aún así, es sobre todo más que en esfuerzo económico, es en multiplicar esfuerzos por parte de todos a nivel de equipo de diseño, porque es de redefinición de elementos. Luego puede quizá que la componente económica, pues sí, se ve afectada, pero yo sobre todo donde más problemática asociada he visto ha sido en el tiempo de dedicación que ha habido que hacer a la hora de redefinir, decidir y ponerse de acuerdo a la hora de dar un criterio de diseño. Claro, pero yo supongo que con independencia de esa labor de repensar o de lo que sea, si ya estamos en una determinada, por ejemplo, en un inicio de obra o tal, pues contamos con problemas como de plazos, como de suministros, como de financiaciones que se nos vienen, con las que ya vamos jugando en plazos muy breves. No sé, complicado, ¿no? Es complicado, pero tanto es así que, quiero decir, dependiendo de la naturaleza de la obra, hay una serie de problemáticas asociadas. Entonces, no te puedo dar una media sobre el PEM, se encarece un 5% de si lo pensamos o no lo pensamos, porque no existe tal cifra. O sea, tenemos proyectos donde se han cogido desde el principio y el hecho de llevar el certificado BREEAM ha llevado asociado un coste, y otros donde ha habido que readaptarlos y el coste ha sido mayor. Pero no son significativos y representativos de la media. Son más, para mí, requisitos que, por ejemplo, se han perdido por no acometer a tiempo el sello, que eso sí que ha sucedido, por ejemplo, en parte de compras de materiales, sin ir más lejos, que es algo sencillo y banal, que el coste económico asociado en sí. O sea, una media como tal asociada a una tipología de proyecto, para mí no existe porque depende mucho de la naturaleza. Podría coger todos los proyectos y sacar una media, pero no sería significativa y representativa para mí. Vale. A ver. ¿Qué coste tiene el sello BREEAM para un edificio, más o menos? ¿Por metro cuadrado, sobre un A ver, el sello BREEAM lleva asociado varios costes. Uno de ellos son unas tasas oficiales que se pagan a ITG, ¿vale? Y eso va en función de los metros cuadrados del edificio. Lo clasifica en 3 rangos y esos son como unas tasas de registro donde la empresa que hace el servicio de asesoría ni entra ni sale. Es decir, unas tasas fijas, que es un tarifario que tiene publicado ITG en su página web y es público completamente, ¿vale? Luego hay asociados la tasa del asesor BREEAM en sí, ¿vale? Que es toda esta parte de
consultoría, ir de la mano con el equipo de diseño y hacer el Project Management al final del BRIM en sí, ¿vale? El BRIM Project Management. Ese servicio depende de cada obra en particular y se estipula en función de las características de la obra, ¿vale? Y también si es rehabilitación, si es obra nueva, si es un edificio en uso, cambia un poco el enfoque. Y luego, por otro lado, van a ir los costes asociados a la implementación del sello BRIM en sí. Quiero decir, si vamos a decidir poner un material porque en el sello BRIM me va a dar puntos respecto a otro que en el sello BRIM no me da puntos, eso va a encarecer la obra un X, ¿vale? Entonces, como ves, son varios criterios los que determinan al final el coste final. En orden de magnitud, que entiendo que es un poco la pregunta hacia dónde va, dependiendo también del nivel al que vayas y de dónde partas, te puede encarecer más o menos, ¿vale? Como media genérica que pueda haber de proyectos, pues para un certificado de alrededor del bueno por ahí, pues puedes estar en torno entre un 1,5, un 2% del PEM quizá, considerando todos los costes asociados. Pero es una media genérica que te puede cambiar al 0,5 o al 3, y eso es mucho dinero al fin y al cabo, en función de las características del proyecto base que se quieran hacer. ¿Vale? Eso ya es un dato que sí que no te puedo trasladar, porque como no soy la propiedad y no me han autorizado para ello. ¿Perdón? No, aún así es un dato que no me han autorizado a trasladar. Ya, no, sí, ya lo sé. Yo te diría que te quedaras con ese orden de escalado que te he dicho. Si quieres más detalle en el escalado, yo luego te puedo trasladar incluso porcentaje más o menos de PEN que te puede suponer de incremento en cada uno de los niveles de certificado, ¿vale? Pero sobre el caso real no me preguntes. ¿Y el consumo cuánto ahorra un edificio BRIM respecto a uno que no es BRIM? Pues depende también de... En este caso en concreto, por ejemplo, si no se hubiese hecho con BRIM, ¿cuánto gastaría el edificio? Yo es que siempre pienso que los edificios cuestan, no lo que cuesta construirlos, sino que cuesta su construcción y explotación durante 50 años, que es la vida útil de un edificio. Entonces, a mí me interesa mucho más el consumo del edificio que el coste de construcción. Eso es uno de los enfoques que precisamente abordan no solo BRIM, sino todo este tipo de... ¿Verdad? Y el BRIM creo que puede ser muy interesante desde este punto de vista, el bajar costes de explotación del edificio. Es uno de los puntos efectivamente donde va a trabajar, tanto este como cualquier otro tipo de este sello de certificados. Es decir, lo que hace es incrementar algo el coste de certificación, pero al final lo que va a disminuir son lo que veía ahí, los costes operacionales, es decir, toda la parte de consumos asociados y demás. Entonces, aquí volvemos un poco a lo mismo. En este edificio realmente la base de partida era ya buena, porque se partía de una letra A en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a emisiones, es decir, en cuanto a consumo final. Entonces, de la implementación del sello BRIM, pues se mejoraban las carpinterías, se mejoraban los vidrios, el sistema de clima ya se mantuvo el que se pensaba poner, pero la demanda sí que se consiguió limitar algo más. Entonces, nos mantuvimos en una letra A mejorando las emisiones, ¿vale? Eso, trasladado a cuánto, vuelvo a lo mismo, de memoria yo no tengo el número de 10, pasamos a 6. Yo solo puedo consultar y te lo traslado si quieres, no hay problema. Pero sí que se conseguían, estábamos en letra A, que se suponía sobre 15 puntos eran 11 puntos, ¿vale? Y se mantuvo, después de la mejora de BRIM o derivado de la implementación de BRIM, se mantuvieron los 11 puntos, mejorando no obstante el consumo de energía final del edificio, ¿vale? Esos kilovatios hora a metro cuadrado o kilogramos de CO2 emitidos por metro cuadrado de edificio. En porcentaje, respecto a un estándar, pues, si yo no recuerdo mal, es que me pillas, pero yo creo que estaría en torno al 40 y algo, si no recuerdo mal. De todas maneras, es un dato que te lo confirmaré. Déjame que te lo confirme porque no lo tengo en la cabeza ahora mismo. Y por otro lado, eso no es por el hecho de que haya sido BRIM, sino que es una decisión del equipo de diseño. O sea, se han obtenido 11 puntos, pero yo dentro del sello BRIM podría haberme quedado en 7 puntos y la mejora hubiera sido menor. Entonces, la línea de cuánto mejora BRIM la marca también el equipo de diseño, el promotor, el asesor BRIM, lo marcamos entre todos. Bueno. ¿Cuántos edificios BRIM hay en Madrid o qué porcentaje de edificios habéis hecho últimamente? Ahora mismo en España hay... Van todas para mí, las preguntas. Te ha tocado. Estoy a punto de hacerte yo otra. Vale. Lo mismo. Como he llegado tarde, me ha tocado. En España hay del orden de 120 o así registrados. En Madrid, Comunidad de Madrid, no lo sé, pero hay un registro público. Yo no recuerdo el dato, pero en la jornada de presentación del concurso 00, creo recordar, el director general de BRIM, Óscar,
o Paula, no sé cuál de los dos fue, pero bueno, desde luego un miembro de BRIM dio estos datos y seguramente los encuentras en su página web. Están colgados, o por lo menos han estado hasta... Vamos, yo la última vez que he entrado figuran los certificados, te vienen ejemplos y te vienen localizados incluso por comunidades, creo recordar. O sea, que es un dato que puedes obtener fácilmente. Y en cuanto a consumos, recordarte que Robert sí que ha dado datos de ahorros de consumos y bueno, no sé si tú también has comentado. Entonces, solo una reflexión, que el ahorro en consumos, si estás planteando un edificio de letra A, independiente que vayas a solicitar una calificación medioambiental de BRIM o de otro, bueno, pues quiere decir que te vas a situar en un edificio con un nivel de demanda de consumo bajo, ¿no? Bueno, sí, ¿por qué no? Es decir, yo creo que, aquí si me corriges lo acepto, ¿eh? Yo creo que es independiente, es un factor que analiza BRIM, pero es independiente. BRIM analiza un montón de factores medioambientales en el que es muy importante el energético, el consumo energético, pero nosotros tenemos todos la obligación, que no va vinculada al sello BRIM o al LEED, de ir por el camino de los edificios de consumo casi nulo, ¿no? En un futuro relativamente próximo, ¿no? Y yo creo que conceptualmente hay que desvincularlo, aunque evidentemente ellos van en esa línea y para ellos es una línea de mucho peso, ¿no? Y una reflexión respecto a los costes operacionales que he hablado. Yo no sé si las fachadas de mi compañero, tan preciosas y maravillosas, tienen unos costes de mantenimiento brutales, o no, por el hecho de las góndolas, limpiezas, etcétera, ¿no? No sé, es una pregunta que te formulo a ti. Es que últimamente los sistemas lo que se intenta hacer es que existan, además de ventanas para proporcionar esa ventilación, que sean ventanas que a la vez sirvan para poder limpiar o para poder mantener esa fachada. Aparte de haber vidrios que algunos fabricantes llaman autolimpiables, pero el tener elementos que me puedan facilitar esa limpieza, que en fachadas en monocortina no me queda más remedio que tener góndolas para limpieza, pero bueno, vamos en la medida de lo posible a intentar minimizar estos costes. ¿Te consta si tiene mucho peso esto? Es que no estaba presente en la presentación del compañero. Hemos hablado de fachadas y de muros cortina. Como dentro de lo que es un BRIM, una fachada de tipo muro cortina que exige góndola y un mantenimiento, depende del nivel que quieras de presencia de tu edificio, pero que exige una cierta continuidad de limpieza y que es un coste. Hay uno de los requisitos que evalúa, hace un análisis de coste de ciclo de vida y al final lo que evalúa es también los costes de mantenimiento respecto al sistema que tú vas a poner. Entonces, es una opción el poder evaluar los costes de mantenimiento asociados a los sistemas que incluyas, pero como es una opción el no hacerlo. En este caso, ese requisito concreto no se implementó como tal. Sí, perdona, es para el último interviniente. ¿Qué tipo de energía es el que se utilizaba en las instalaciones de calefacción y refrigeración? El tipo de energía, si es gas natural, si es eléctrica. ¿El que había antes te refieres o el que se ha implementado ahora con la rehabilitación? No, el que se ha implementado con la rehabilitación. Es un equipo de VRV de clima, o sea, electricidad al fin y al cabo. ¿De? Electricidad, es un sistema de climatización de volumen de refrigerante variable que se alimenta a través de electricidad. ¿Y con electricidad se consigue una calificación A? Sí. ¿Solamente hay ese tipo de consumo energético o de aportación de...? El edificio lleva asociado a otro tipo de sistemas, que claro. O sea, lleva asociado también, tiene inclusión de energías renovables y demás, pero al final el consumo de clima principalmente es una instalación de VRV. Pues me parece un poco... ¿Qué energías renovables lleva? Lleva la parte de ACS, la lleva cubierta toda con solar térmica. Con solar. También ahí es algo que venía un poco condicionado por el propio espacio de disposición en el edificio. Y otra duda que tengo también es, sí, porque creo entender que has indicado que las plantas quedaban diáfanas. Sí. Quiero decir, la calificación energética del edificio es válida
sin que se haya todavía implementado el uso que va a tener? No, el uso es terciario, que es de oficina. Entonces, al final, lo que condiciona la letra A, que es lo que estás comentando, no es tanto el sistema que es VRV, que venga alimentado a través de electricidad, sino el hecho de que la envolvente y la limitación de la demanda dentro del HE1 se ha trabajado mucho sobre eso para minimizar al máximo. Entonces, cuando ya entra la otra componente, que es la parte de sistemas, influye, pero no tanto como para hacer que empeore de letra, aunque sea electricidad. Y luego, respecto a lo que comentas de que la planta se deja diáfana y el uso no se queda, el uso es terciario, que es de oficina, y lo que define la envolvente térmica del espacio habitable está completamente definido, porque es la envolvente del edificio, con lo cual se emite el certificado. No es como un local que se deja abajo sin uso y se deja tapiado, que se deja con ladrillo, que en ese caso creo que te estás refiriendo a esos casos, que son casos en los que se hacía el bloque de viviendas y abajo no se puede hacer el certificado de eficiencia energética y se deja como bloque, y eso a posteriori. Me refiero a que en la propia calificación energética afecta el tipo de tabiquería que se implementa. Si es envolvente térmica, sí, ahí entra el concepto de envolvente térmica del edificio. Como la tabiquería como tal, eso forma parte de la calificación, de uno de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de establecer. Si yo dentro de mi espacio habitable del edificio, el núcleo de oficinas, me empiezo a poner tabiques de lo que quiera, no influye para nada en la calificación energética, porque no separa el espacio interior habitable del espacio exterior. Dentro de la planta, me refiero. Yo creo que sí forma parte de las variables que se tienen en cuenta en la propia calificación. Me parece que se consideran adiabáticos totalmente. No, se considera adiabático cuando es una medianera que separa de otro edificio o cuando son... Vamos, eso depende del espacio con el que te separe. Pero en este caso, que es dentro de esa envolvente que él comenta, que está dentro de la envolvente. Sí, pero si lo que digo es que el tema de el tipo de tabique que se emplea como separación, digo, la tabiquería, no tabique de separación de locales, tiene es uno más a la hora del valor, vamos, del valor que se saca, ¿no? Es un dato. Sí, pero por tabiquería... La ligereza o no del tipo de tabiquería. La tabiquería te refieres al cerramiento que separa, ¿de qué? ¿Qué dos espacios está separando la tabiquería a la que te refieres? Porque creo que no el interior del propio espacio que se califica. Si es el interior y está separando un espacio interior de un espacio interior, ese tabique no afecta para nada a la calificación energética del edificio, porque los dos son espacios interiores climatizados. Son espacios que a efectos de modelización térmica se definen igual y no se define ese elemento, no se está definiendo un plano de distribución, sino que se está definiendo un plano de modelado térmico. Entonces tú defines solo los cerramientos que constituyen la envolvente térmica, que al fin y al cabo son los cerramientos que definen tu espacio interior habitable de tus espacios exteriores o de tus espacios no habitables en contacto con espacios exteriores. Pero también otro de los datos es el tipo, vamos, el tipo de tabiquería que se tiene en cuanto a la ligereza del tipo de tabique o no. Bueno, eso es uno de los datos dentro del proyecto, pero desde el punto de vista del enfoque de es una letra B, no influye a nivel técnico. Luego otra cosa es que eso influya o no, pero vamos. Yo pienso que sí, pero bueno. Como nadie se anima, vamos a ver, un edificio que tiene un muro cortina, ¿qué calificación energética se puede llegar a conseguir y cómo? Y luego en un muro cortina, ¿cómo se considera la parte de muro según código técnico para cumplir con la U y la parte de carpintería? Sí, lo que pasa es que ahora mismo en el muro cortina, corrígeme tú si me equivoco, no te importa, Javier, en el muro cortina, en el código técnico, ahora mismo hay una especie de vacío legal con la fachada que está con el muro cortina, porque realmente está considerado como una ventana. Entonces, el conseguir una clasificación A, pues tenemos que ir a valores de la fachada con uno de los sistemas que hemos presentado, una fachada que permite vidrios triples acristalamientos y tener una transmisión térmica por debajo de 0,7. Es lo que tenemos ahora mismo para llegar a una clasificación energética alta. Vidrios de altas prestaciones y tener esa fachada que me permite alojar esa capacidad de vidrio. ¿Y la carpintería de PVC?
La carpintería. Con aluminio se puede llegar a conseguir una buena calificación energética. Bueno, con aluminio ya no existe el aluminio, ya es aluminio con resinas, es chapado en aluminio. Claro, es rotura de puente térmico y con aluminio sí podemos llegar a tener coeficientes de transmisión muy bajos para cumplir perfectamente sellos BREEAM o para cumplir incluso Passive House también podemos hacerlo. ¿Hasta cuánto se puede bajar con rotura de U? Con rotura, ¿El vidrio? Digo, ¿en la carpintería? En la carpintería estamos por debajo de 0,7 salía en la del muro cortina, pues en 0 aproximadamente 0,8 en carpintería, 0,7, dependiendo del vidrio que utilicemos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todos. Vosotros. Interesantísimo todo lo que nos habéis contado desde mi punto de vista. Gracias, Javier, también a ti por, aunque hayas llegado tarde, venido tan lejos para atendernos. Y bueno, pues a vosotros agradeceros también la asistencia, el interés y emplazaros a la siguiente jornada de presentación de guía, en la que, bueno, pues a lo mejor nos vemos ahí, ¿vale? Venga, gracias a todos. Gracias. Gracias.